Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El canciller Luis Gallegos defendió la decisión de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz de emprender una gira por Europa que incluyó al Vaticano, donde tuvo un encuentro con el Papa Francisco. En una entrevista con un medio internacional, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció que la cuarta vicepresidenta de la República sí realizó el viaje con su familia y en ese sentido señaló que a su criterio ha recibido mucha crítica injusta. Gallegos dijo además que la vicepresidenta más bien se ha jugado su vida, como los demás que van en este momento a Europa, por una causa muy noble. Agregó que el viaje de los familiares no fue pagado por el Estado ecuatoriano. Muy buenos días a la doctora María Isabel Salvador, ex canciller de la República. Está con nosotros para conversar sobre lo que ha sido el manejo de la política exterior durante el gobierno del presidente Moreno. Bienvenida, doctora María Isabel. ¿Cómo está? Licenia Espinel y Alexis Moncayo, les saludamos. Conversemos sobre esto último, ¿no? Y estas declaraciones que parecerían un poco desatinadas del canciller Luis Gallegos. Se jugó la vida la vicepresidenta Muñoz al visitar al Papa, cuando vemos que Joe Biden ha solucionado el tema con una llamada telefónica desde Washington hasta el Vaticano. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, Alexis, Licenia, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en su importantísimo programa que nos ayuda a aclararnos la visión de muchas cosas. Me refiero puntualmente a la entrevista a Marco Flores hace unos momentos, que realmente nos permite ver una realidad que a lo mejor no podemos verla todo el tiempo, pero que es muy importante que se diga, ¿no? Así que felicitaciones por esa entrevista y también al economista Flores. Bueno, para ir al punto, la verdad, la política exterior del Ecuador en los últimos años, en este gobierno puntualmente, ha sido una política que ha estado básicamente sometida a la visión y a los designios del gobierno Trump, ¿no? Yo creo que eso es muy evidente y me atrevo a decir esto porque desafortunadamente en este gobierno ha sido clara la casi sumisión a las instrucciones de ese gobierno, y obviamente eso nos ha conducido de una forma errática dentro del manejo de nuestras relaciones internacionales. Yo creo que no hace falta abundar en eso, hay muchas pruebas de esto que estoy aseverando, y desafortunadamente vemos ahora cómo el gobierno Trump en su país ha terminado, está por terminar, ha sido vencido por el gobierno de Biden, por la candidatura de Biden, y obviamente eso va a generar también un remesón a nivel de América Latina, ¿no? Yo creo que eso es bastante claro para todos. En relación al tema puntual que están mencionando, creo que dentro de la política internacional y de la gestión de la Cancillería es necesario realizar viajes internacionales. Creo que eso es obvio, es parte de la función. Sin embargo, para hacer un viaje, cualquiera que este sea, de cualquier funcionario, debe haber un análisis muy profundo previo de muchas situaciones, de muchas circunstancias, y no se puede improvisar un viaje. A mí me parece, de alguna manera, que este viaje de la señora vicepresidenta María Alejandra Muñoz, en primer lugar, es un viaje inoportuno, ¿no es cierto? El Ecuador vive una situación de crisis económica, no solamente económica, de crisis social, inclusive de crisis anímica. Yo creo que el Ecuador está atravesando, como consecuencia de 3,5 largos años, son largos finalmente, ¿no? Por lo duros que han sido de este manejo tan inadecuado, por decirlo menos. Existe también una crisis emocional, ¿no? En esto, se cortó, me parece. No, seguimos, doctora, estamos escuchando. Perdón, me pareció que se cortó. Entonces decía yo que estos tiempos y esto que estamos viviendo me recuerda, salvando las distancias, obviamente, la sensación y la situación que vivimos en la crisis del 99-2000. Entonces, en una coyuntura como esta, donde además sabemos que la situación económica es muy difícil, donde la mayoría de ecuatorianos, o muchísimos ecuatorianos, han perdido su empleo o han visto reducidos sus ingresos, cualquier viaje internacional, que por más que sea pequeño, de corta distancia, etcétera,
significa recursos económicos que el Estado en principio no tiene, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nos han dicho. Sin embargo, se siguen realizando estos viajes y por eso digo yo que es al menos inoportuno. En segundo lugar, creo que la Cancillería, para realizar un viaje, normalmente es así, la Cancillería debe tener una planificación de más o menos de varios meses, digamos, y a mí me parece que ha sido un viaje improvisado. Y luego, finalmente, pues, el feedback, el retorno de información que hemos tenido de este viaje ha girado principalmente en torno a la visita o a la audiencia privada que mantuvo la vicepresidenta con su familia al Papa Francisco. Yo creo que es decir, en algún tuit mío yo mencionaba, decir, todos los ciudadanos que son católicos deben desear ser recibidos por el Papa, sea cual sea. Sin embargo, no creo que el motivo principal de este viaje habría debido ser esa visita. Y en ese sentido a lo que voy es que es fundamental que obtengamos la información de retorno, el retorno de información respecto de los logros de este viaje. Los viajes internacionales no son simplemente viajes de paseo, ¿no es cierto? Son viajes donde deben concretarse acciones puntuales. Finalmente, creo que, volviendo al tema de la inoportunidad de este viaje, estamos casi a fines de gobierno y en qué medida un viaje de estos va a significar realmente un beneficio para el Ecuador. Creo que la clave de la política internacional es, bueno, primero obviamente el respeto al derecho internacional por una parte, pero además buscar siempre el beneficio y los intereses del Ecuador y de la mayoría de sus ecuatorianos. Así que en ese sentido creo que el viaje también se le ha dado ha habido mucho espacio en medios y en las redes sociales. ¿Perdón? Mucho espacio en medios y en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, pero eso tiene que ver también, es decir, creo que es importante porque eso es la muestra de la generación de una reacción mayoritariamente negativa frente a este viaje, me parece a mí, de lo que he podido ver en Twitter. Obviamente hay ciertos medios que tratan de justificar, de vender, de posicionar el viaje de una manera diferente, pero creo que en la mayoría de ecuatorianos la sensación que queda es que este viaje fue innecesario, inoportuno y básicamente, si es que no hay resultados concretos, inútil, me atrevería a decir. Ex canciller Salvador, buenos días, le saluda Licenia. A eso iba yo. En su experiencia como ex canciller, de una cita con el Vaticano, más allá del tema personal de la persona del tema personal del funcionario que hace la visita, de su familia, del tema religioso, ¿qué cosa concreta saca el Ecuador como país de una visita al Vaticano? Me refiero, ¿qué tipo de convenios se pueden establecer allí? ¿Qué beneficio para la ciudadanía le genera una visita de esas? Estrictamente hablando en el caso del Vaticano, porque entiendo que la vicepresidenta visitó otros países y posiblemente allí consiguió la firma de convenios, algo parecido, pero de esta visita de ella y su familia, más allá de tema personal y religioso, ¿qué convenios, qué beneficio para la gente real y concreto se puede generar en ese tipo de viajes? Sí, es una excelente pregunta y que nos lleva a la reflexión, efectivamente. A ver, hay que entender, el Vaticano es un Estado, ¿no es cierto? Es un Estado como en su conformación, es un Estado. Sin embargo, es un Estado bastante distinto del resto de estados en el mundo, ¿no es cierto? Las relaciones bilaterales entre estados normalmente tienen que ver con la capacidad, no solamente, pero también con la capacidad de la cooperación internacional, ¿no es cierto? De la cooperación bilateral, ¿no? Donde un país o los representantes de un país, haciendo similitud con lo que está sucediendo, hacen una visita a otro estado con una preparación, largas negociaciones previas, y lo que sucede normalmente es que se llega a la visita y allí se concretan los acuerdos, se firman probablemente acuerdos, y a la vuelta esos acuerdos deben ser aplicados, implementados y ejecutados. En el caso del Estado Vaticano es un Estado sui generis, ¿no es cierto? Es un Estado que es, sobre todo, es más que nada la representación o la institucionalización de la religión católica con un gobernante, que es el Papa, pero no es realmente un Estado, ¿no es cierto? No es un Estado con todas las cualidades y calidades de un Estado del resto de estados, ¿no es cierto? En esa medida, efectivamente, el Papa en general y el Papa Francisco tienen un rol más espiritual, obviamente, para los católicos,
pero también un rol es casi como una autoridad moral, ¿no es cierto? Cuando el Papa habla o cuando el Papa saca una encíclica, como la fantástica encíclica Fratelli Tutti última del Papa Francisco, un poco da como líneas de actuación en el campo moral y ético a la humanidad, ¿no? Y eso hay que reconocer. Sin embargo, desde el punto de vista de la relación Estado a Estado, el Estado Vaticano en la práctica no otorga, y de lo que yo entiendo, no otorga, digamos, no tiene estos mecanismos de la cooperación internacional. La gran cooperación del Vaticano y de ese Estado y de la estructura de ese Estado es finalmente la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica en el mundo es la que hace acciones hacia los ciudadanos de cada país, pero no es una relación de Estado a Estado. En ese sentido, yo francamente pienso que puede ser que se hayan firmado, no, la verdad es que ese es un problema, no sabemos exactamente qué es lo que se hizo aparte de la visita. Me parece que hoy una parte de una entrevista que le hacían a la vicepresidenta, perdón, sobre los resultados de la visita al Vaticano, dijo que había tenido reuniones con el secretario de Estado, con otras personas, pero en la práctica no es visible, no es claro cuál es el resultado puntual de la visita al Vaticano. Respecto de otros países, entiendo que ha estado en España, tampoco es una visita, es decir, es una visita sí, donde en principio ella explicaba que ha firmado convenios con la Universidad de Navarra, muy bien, o sea, interesante, pero no es el rol del Estado ir a buscar apoyos de la cooperación privada. ¿No es cierto? La Universidad de Navarra, una gran universidad, sin duda, que probablemente tiene mucho que ofrecer, pero las relaciones de una universidad privada deben canalizarse a través de otras universidades. Normalmente es así, no el Estado ecuatoriano y la Universidad de Navarra. A mí me parece finalmente que, aunque suene duro, pero me parece que es la percepción que hay, es que el viaje de la vicepresidenta fue un viaje más de carácter personal, que buscó justificarse en algunas acciones que en principio serían de beneficio para el Ecuador. Sobre todo si es que va acompañada de la familia. Creo que eso refuerza su tesis, doctora Salvador, porque va acompañada de su esposo y de sus hijos. De hecho, ese es un tema que, claro, justamente era lo que yo me refería al tema de la necesidad de planificar. Normalmente un viaje de Estado, un viaje oficial, no es el presidente de la República, pero es la vicepresidenta, la segunda autoridad más alta del Estado ecuatoriano. Realiza un viaje y no conocemos si fue acompañada de otros funcionarios, de otros representantes, mientras vemos, y hay que decirlo también con toda claridad, que en la Embajada de Estados Unidos hay una visita que no hemos conocido del canciller. De hecho, al canciller le entrevistan, entiendo yo, durante ese viaje a los Estados Unidos, con la ministra Romo, a los Estados Unidos, y se ve, hay esa foto que fue publicada por la propia embajada, donde se ve una cena muy elegante y muy formal. Donde que está luego fue eliminada. La embajadora, exactamente, está la embajadora Baqui, está el canciller, está la ministra Romo, está otro ministro, que Ontaneda, no me acuerdo cuál es. Ontaneda y Daniel Egarda, viceministro de Comercio Exterior. Ahí están, y me parece que está el vicecanciller también. Hay 4 funcionarios del Estado en una visita de Estado, es decir, oficial, se entiende, porque está el canciller, a los Estados Unidos, de la cual no sabemos. Nadie ha sabido nada, aparte de la foto aquella que luego fue retirada de la página de la Embajada de Estados Unidos. Y del encuentro del canciller Gallegos con Mike Pompeo, que eso también se informó, y es más, lo informó la cuenta del Departamento de Estado en redes sociales. Todo eso es posible hacerse, yo digo, o sea, todo eso es decir, sucede en la práctica. Pero ese viaje, perdónenme con toda franqueza, ese viaje tiene unas connotaciones muy importantes. El gobierno de Trump está por terminar, Biden ha ganado, porque la ministra Romo, el canciller, van a visitar al gobierno de Estados Unidos que está por terminar, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha inconsistencia en cuanto a, me refiero a inconsistencia respecto de lo que ha sido la política internacional del Ecuador y el ejercicio de la Cancillería a lo largo de los años, ¿no es cierto? El Ecuador, con altos y bajos, con distintos momentos, ha mantenido una cierta coherencia, ¿no? Hoy, obviamente, a lo largo de este gobierno, lo que se ha hecho es ir en contra de la política internacional del Ecuador, la tradicional política internacional del Ecuador,
que, como digo, con altos y bajos, unos momentos distintos, pero ha tenido cierta coherencia. Este gobierno lo que ha hecho es básicamente romper con todos esos esquemas, esa cierta coherencia del manejo de la política exterior para lanzarse a esta entrega y a este manejo totalmente errático. Y a mí lo que me sorprende especialmente es que, no es que me sorprende, me apena también el hecho de que el embajador Gallegos, fue un diplomático de carrera por muchos años. Él, por su edad, se jubiló hace algunos años. A pesar de eso, ha seguido ejerciendo funciones diplomáticas en Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Estados Unidos, como en Nueva York, y ahora es canciller, digamos. Él es un canciller de la cuota política, efectivamente, ¿no? Entonces, y a lo que iba es, él tiene una formación de diplomático, ha tenido una carrera más o menos destacada, digamos quiero decir, y me apena porque el fin de su carrera va a ser esto que no es precisamente una conclusión de una carrera que ha tenido una larga duración y que ha sido más o menos coherente. Entonces, es penoso, me apena decir esto, pero... Hemos tenido dos cancilleres que han sido reconocidos incluso por los medios de comunicación como diplomáticos de carrera, de los que se esperaba muchísimo, pero que al parecer se han jugado precisamente esa carrera a la que usted se refiere, doctora, por obedecer órdenes, ¿no? Me parece que lo mismo pasó con José Valencia, que fue el canciller que estuvo al frente del manejo de la crisis de Assange. Ya sabemos todo lo que ocurrió, una serie de mentiras que se tejieron en torno a incluso la entrega, ¿no?, del líder de Wikileaks, cuando se dijo que había un compromiso de Gran Bretaña de no entregar a un tercer país. Ahora se está tramitando la extradición de Assange hacia los Estados Unidos. Pero más allá de eso, también vemos que, por ejemplo, mientras se habla mucho del viaje al Vaticano, de una agenda que no sabemos si es que es personal, si es que era oficial, etcétera, y de un viaje, en cambio, del cual no se dice absolutamente nada, sino que aparece una foto que más fue la improvisación o quizás la falta de experiencia del community manager de la embajada de los Estados Unidos, Ecuador en los Estados Unidos. Pero el Ecuador no manda a nadie a la posesión de Alberto Fernández en la Argentina y no manda a nadie a la posesión, bueno, digo, a nadie de alto rango, ¿no? A la posesión de Luis Arce en Bolivia. Doctora Salvador, ¿qué decir de eso? Así es clarísimo lo que tú acabas de decir. Voy a hacer referencia a un tema que tú decías que los dos diplomáticos de carrera que han llegado a ser cancilleres, lo que hacen es obedecer órdenes. Normalmente es así, uno obedece órdenes porque quien define la política exterior de un país es el presidente de la República. El obedecer órdenes del presidente de la República es lo que corresponde. Hay un rol clave de un canciller, que es el de dar asesoría al presidente en la toma de decisiones de política internacional, y vemos que en estas dos coyunturas, en estos dos periodos, digamos, de manejo de la Cancillería, ese rol de asesor, de ayudar a toda la toma de decisiones, ha sido inexistente por una parte. Lo grave no es obedecer órdenes, lo grave es de quién recibes las órdenes y cuáles son las órdenes que estás obedeciendo. Si son del presidente de mi país, va bien, ¿no? Pero si es del secretario de Estado, Pompeo, o si es de Almagro, ahí ya estamos en problemas. Correcto, entonces el tema es de quién estás recibiendo órdenes, a quién eres servil y qué política internacional estás favoreciendo. Aquí el problema es que la política internacional que se ha estado favoreciendo es la política del gobierno Trump. No diría de los Estados Unidos, porque, bueno, o sea, eso es variable. Lo grave es que ha sido la política del gobierno Trump, que estamos viendo el fracaso que ha sido, y bueno, ahí está la prueba, ¿no? Con la pérdida en las elecciones. Yendo a lo segundo que tú mencionabas, es uno de los temas que justamente también mencionaba yo en uno de mis tweets, el hecho de que en la política internacional hay que saber priorizar, ¿no es cierto? Hay que saber priorizar lo que es importante dentro de la relación bilateral, ¿no? Y en este caso, estoy absolutamente de acuerdo contigo, en que mientras se realizaba uno de los eventos históricos de la región más importantes, ¿no es cierto?, que fue justamente la posesión de Luis Arce en Bolivia, luego de este proceso terrible que vivimos en los últimos años, sobre, digamos, la salida de Evo, de la manera, la dictadura violenta de Janine Áñez. Exacto, el gobierno de Áñez, la intervención de la OEA y de Almagro tan nefasta, ¿no? Se recupera hoy la democracia plena con un voto mayoritario impresionante. Este es un momento histórico para la región,
Puede ser, no importa la tendencia ideológica del gobierno, es un momento histórico para la región. Y ese es un momento prioritario para cualquier país de la región latinoamericana, más si es de la región suramericana y más si es de la región andina. Bolivia es un país hermano, más allá de cualquier circunstancia ideológica, es un país hermano y por lo tanto la prioridad de una presencia de alto nivel en representación del Estado a esa posición es una prioridad y es muy importante. Mientras tanto, vemos que efectivamente, ¿quién representó al Ecuador en la transmisión de mando en Bolivia? No sé ni siquiera el nombre, entiendo que es el secretario de la presidencia. Nicolás Issa. Desconozco. Nicolás Issa, ok. Mientras tanto, se hacen 2 viajes internacionales del más alto nivel. Por un lado, el viaje de la vicepresidenta a Europa, al Vaticano, y el viaje de canciller y ministra de gobierno a los Estados Unidos. Eso muestra claramente cuáles son las prioridades de este gobierno en cuanto a su política exterior. Y es absolutamente, por decirlo menos, no sé ni cómo calificarlo. Inapropiado. Sí, inapropiado por decirlo menos, pero es completamente inconsecuente, inconsistente y claramente falto de capacidad de análisis de la Cancillería ecuatoriana, falta de capacidad de análisis respecto de las prioridades en las relaciones internacionales. Así que realmente, bueno, esto es reflejo, me atrevería yo a decir, de lo que vive el Ecuador en los últimos años, una total desinstitucionalización. La Cancillería ha perdido absolutamente su rol de direccionamiento de la política internacional y es realmente penoso lo que se ve. A pesar de que a la cabeza esté hoy un diplomático de carrera, de larga trayectoria, a pesar de que el canciller anterior sea también un diplomático, fue mi vicecanciller, y bueno, vemos claramente que desafortunadamente el ser diplomático de carrera no garantiza absolutamente nada en el manejo de la política internacional del Ecuador. Totalmente de acuerdo. Gracias a María Isabel Salvador, ex canciller ecuatoriana, que nos ha compartido esta información durante estos minutos que ha durado esta entrevista. Muchísimas gracias a María Isabel Salvador. Muy amable. Gracias, ex canciller. Y le quiero comprometer para que en los próximos días nos acepte igual la invitación para dialogar sobre el futuro de la UNASUR, porque hay varios mandatarios. Alberto Fernández, Luis Arce, el día de su posesión, habló de nuevamente retomar el proyecto de integración regional de la UNASUR. Acá tenemos un edificio que está en la mitad del mundo, que era la sede de este importante organismo de integración regional y sobre lo cual tenemos que hablar en los próximos días, así que quiero comprometerla de una vez para que nos acepte la invitación más adelante. Gracias, doctora. Alexis, con mucho gusto. El tema de UNASUR es uno de mis favoritos, así que con mucho gusto. Muy bien. Acepto desde ya. Buenísimo, muchísimas gracias, un gusto, hasta luego. Punto Noticias, estamos cerca de usted.